definición de lo que representa esta patología. Sin embargo, vamos a tratar de funcionar todo, ¿no? Para poder avanzar hasta todo en la clase de hoy, ¿no? Primero, la paciente cuando llega al control, vamos a siempre considerar las principales causas de morbilidad y las principales causas de mortalidad. 3 causas de muerte en obstetricia, ¿se acuerdan? Hemorragia, preeclampsia, eclampsia y sepsis. Eso no pueden olvidarse nunca. ¿Por qué? Porque en función de diagnosticar rápido, también vamos a actuar de manera oportuna y vamos a evitar que la mujer se muera, la embarazada se muera. En nuestro país, la principal causa es la hemorragia. Ustedes han ido viendo en el primer parcial que la paciente puede sangrar durante el embarazo, tanto en la primera mitad como en la segunda mitad, ¿no es cierto? Puede haber sangrado. ¿Qué ha pasado con esto? El problema es que la paciente puede sangrar, ¿no? Durante la primera mitad, como también durante la segunda mitad, y eso obedece No sé cómo estudiar para él. ¿No queda? Yo pienso que no voy a buscar. Ese cable Como síndrome. cable de esto Síndrome Ya un rollo va a de las patologías generales, ¿no? Está pagando, ¿no? Yo voy a enseñar fármacos, ¿no? Porque vamos de conducta. Vamos ver a volta para academia. Está medio feo. Apagar y prender. Yo no entiendo de las Vai lá, Israel. los nombres. No me Vai. aparte no me acuerdo, quiero que me enseñe. ¿Les pasa esto? ¿No les pasa? Não, não, é que estão no VGA. Sutura, ¿se recuerda? ¿Cómo hacen? La simple. Estaba dando. Ay, esa es Continua também. O doutor me corrigiu todas essas sabedoria. Eu falei assim, doutor, chegou no meu nome, ele falou, qual é o seu nome? Eu falei, sou a última dona. Ele, não, eu só corrigi os primeiros, assim, porque ele tá corrigindo a prova por ordem de de lista. pediatria. En otro. Ou Acho que uns como 5 você ele vai falou. estudar para COE? Você sabe, né? Eu sou matrícula, não? Sim. Você é a última, não foi? 26? Então, 35? Ah, eu não olhei. Onde que tá essa data? Ele já mandou? Não, vai mandar ainda. Mas Eu aí, sou a última. eu queria ser a última também. Eu também sou Bien, 20. entonces decía, la paciente puede sangrar la primera mitad, ¿lo visto, no? Aborto, ectópico, mola. Segunda mitad, placenta previa, DPP, ruptura uterina, ¿no? Pero también vamos a ver que puede sangrar después del nacimiento, ya en la etapa del puerperio. Por tanto, el sangrado es muy frecuente en la embarazada. Lo importante es reconocer, poder identificar la causa y tratarla para evitar que la paciente se me muera, ¿no? En el tema de la preeclampsia, hay que pensar que toda hipertensión, ¿cierto?, puede ser preeclampsia para empezar. Considerando que en nuestro país la segunda causa de la preeclampsia como causa de muerte, porque la hemorragia todavía sigue provocando mortalidad. ¿Ya? Sin embargo, en países desarrollados, donde tienen insumos, donde tienen dispositivos, donde tienen diferentes fármacos incluso, la hemorragia pasa a un segundo plano y la primera causa de muerte se caracteriza por la preeclampsia. O sea, la preeclampsia es un problema a nivel mundial, ¿no? Principalmente hay que tomar en cuenta eso, que ni los países desarrollados pueden evitar la preeclampsia, ¿no? Y nosotros igual sigue con lo mismo, ¿no? Con más razón. Entonces es muy importante poder reconocer la preeclampsia para poder tratarla adecuadamente, ¿ya? La estadística varía del 7 al 10% en nuestro país, por ejemplo, a nivel mundial. Sin embargo, en países desarrollados, la frecuencia, ¿no?, va relacionada, depende del estudio, 13, el 16%, que puede ser la frecuencia que le podemos atribuir a este trastorno. ¿Qué vamos a recordar? La embarazada tiene cambios. Un cambio importante que no puedo olvidarme es que la presión arterial en una embarazada tiende a disminuir. Primer trimestre y segundo trimestre la presión baja. ¿Cuánto baja? Alrededor de los 10 a 15 milímetros de mercurio. Entonces la embarazada maneja presiones más bajas que la población general. En el último trimestre esa presión tiende a subir, de tal manera que recupera los valores que tenía al principio. Si yo tengo una paciente que su presión era 110/70, por ejemplo, esa presión puede bajar, ¿no es cierto? Puede bajar incluso hasta alrededor de los 160
por el embarazo. Pero al final, las últimas semanas, la presión empieza a subir y otra vez recupera el 110/70. Vuelve a la presión que tenía antes del embarazo. Y eso a veces nos alarma, porque al ver una paciente en el segundo trimestre con presión de 160 y esa presión que vaya subiendo al final de la gestación, asociamos, ¿no es cierto?, que está empezando a subir su presión. Pero la fisiología, eso me tiene que recordar, que el primer y segundo trimestre la presión baja y luego el último trimestre vuelve al valor normal, ¿ya? Y eso es lo que vamos a encontrar en todas las embarazadas. La embarazada maneja presiones más bajas que la población general, para empezar, ¿ya? Otro aspecto, la presión arterial la vamos a valorar con las recomendaciones que nos han enseñado en la población general. Si decimos, ¿no?, la paciente tiene que estar en reposo, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Por lo menos 15 minutos, nos dice. No tiene que haber hecho ingesta de alimentos, ¿no?, media hora. No tiene que consumir tabaco. Claro, la embarazada no debía consumir tabaco, pero si lo hace, ¿no?, por lo menos tengo que verificar que no haya hecho el consumo del tabaco 15 minutos antes de hacer la medición de la presión, para que no me altere, ¿ya? Otro, puede decirme la señora que está guardando reposo, que no ha venido, ¿cierto?, haciendo actividad física. Bueno, no importa. Yo le voy a tener en el hospital sentada y le voy a controlar 5 minutos. Bajo mi supervisión, yo le voy a controlar 5 minutos de reposo para estar seguro que realmente no está en una presión basal y la voy a controlar, ¿ya? Aparte de los 15 que hemos dicho, ¿no?, que le preguntamos. 5 minutos en el hospital bajo vigilancia en reposo. La presión la vamos a tomar con las recomendaciones que han aprendido, ¿no? Brazo a la altura del corazón, antebrazo apoyado en una superficie, no puede estar elevada, manguito del brazalete, el borde inferior tiene que estar, ¿no?, a 2 o a 3 dedos por encima del pliegue del codo, para que coloque el estetoscopio no debajo del manguito, ¿no?, sino entre dentro de la arteria. Tiene que estar ajustado como para que entre un dedo, ¿no? No 2 dedos ni más, ¿no? Eso van a dar de coes, ¿no? Ya van a dar de coes. Tienen que recordar signos vitales, ¿ya? No puede entrar más de 2 dedos, ¿no? Un dedo máximo. Y eso lo hay que recordar a la hora de hacer una medición adecuada, ¿ya? ¿Qué más tenemos que considerar? No basta una sola vez que midamos que la paciente tenga hipertensión para decir que es hipertensa. Necesito idealmente 3 veces medir, ¿no? De las 3 veces, 2 tendrían que estar alteradas para que yo diga que es hipertensa. ¿Cuánto es el punto de corte que usamos en la embarazada? 140/90. Y esto no ha cambiado durante años. Mis protocolos siguen manejando este punto de corte que yo lo he aprendido en la facultad, ¿no es cierto?, allá por el 2004, cuando yo estaba todavía en el internado. Entonces, miren cuánto tiempo ha pasado y seguimos manejando los mismos criterios. Entonces, ¿cuándo digo que la embarazada es hipertensa? Cuando tiene presión arterial de 140/90. Pero no basta, ¿no? Le tengo que volver a medir otra vez la presión. Antes, ¿qué hacíamos? Le esperábamos 4 a 6 horas, porque lo ideal era medir, ¿no?, en la mañana, en la tarde y en la noche. Pero es que 4 a 6 horas para una preeclampsia grave es suficiente como para que se complique. Y actualmente yo no puedo esperar 4 a 6 horas. ¿Cuánto esperamos actualmente? 15 minutos. Entonces tengo una presión de 140/90. ¿Qué tengo que hacer? Repetir a los 15 minutos una segunda medición. Si esta medición me da igual o más alta la presión, la paciente es hipertensa, ¿ya? No necesito una tercera medición. Necesito 2 veces por lo menos que esté alterado, ¿no es cierto? Eso es muy importante a la hora de poder establecer. Termómetros de mercurio cada vez vemos menos. Aneroides vamos a tener seguramente lo que usamos. Sin embargo, estos aneroides se descalibran con mucha facilidad por la temperatura, por la presión, hay muchos factores. La humedad, ¿no?, la presión puede afectar. Hay que hacer revisar cada 6 meses los equipos para ver que no estén descalibrados. El electrónico es muy sensible, ¿no? Pequeñas fluctuaciones provocan grandes cambios. No se usa mucho el electrónico. Lo que más se utiliza, ¿no?, en nuestro medio son aneroides. Bueno, sea cual fuera, las recomendaciones están dadas. ¿Qué tengo que considerar? Cuando la paciente tiene 20 semanas para adelante, cuando se recuesta, cuando está en decúbito supino, el útero comprime los grandes vasos del retroperitoneum. Y entre ellos está la vena cava inferior. Por tanto, si comprimo la cava inferior, disminuyo el retorno venoso. ¿Qué provoca la disminución del retorno venoso? Me disminuye la precarga. Por tanto, si hay menos sangre que llega a la aurícula derecha, va a llegar menos sangre al ventrículo izquierdo. ¿Y qué va a provocar? Reduce el volumen sistólico. Si baja el volumen sistólico, baja el gasto cardíaco. Si baja el gasto cardíaco, disminuye la presión arterial. Y voy a tener una presión más baja de la real.
Por tanto, me recomienda que a la embarazada no le puedo medir la presión en decúbito dorsal o supino. Y es una regla, no se debe medir. Van a ver que en el hospital le hacemos sentar, ¿no es cierto?, incluso en la camilla. Le hacemos apoyar, ¿no es cierto?, sobre nuestro antebrazo, su antebrazo, ¿no?, por la incomodidad que tenemos, pero no puede estar reposado, ¿ya? Por el efecto de compresión, ¿no?, de los grandes vasos y entre ellos la cava inferior. Claro, primer trimestre, el útero es intrapélvico, no tiene ese efecto. Pues yo decía, a partir de 20 semanas, ¿no es cierto? Pero si yo me acostumbro a medir la presión a todas, sea primero, segundo, tercer trimestre, sentada, me voy a hacer rutina y no voy a tener errores, es decir, en el primero puedo hacerlo o no. Ya me acostumbraré entonces que a medir la presión en una embarazada debe estar sentada, con todas las recomendaciones que hemos dicho. ¿Cuánto es el punto de corte para psiquis hipertensa? 140-90. Para nosotros todavía 140-90. Después voy a hablar un poco de ese parámetro. Voy a hablar de la AJA y de la COG para poder hablar de esos parámetros. Entonces, determino la presión, 140-90, la primera vez en el brazo derecho y en el brazo izquierdo. Siempre la primera vez en ambos lados. Donde me dé más alto, sea derecho o izquierdo, esa es donde voy a medir la presión a partir de ahora. No hay el hecho que digan la presión siempre en el lado izquierdo porque está cerca del corazón. Eso no existe. Siempre la primera vez derecho, izquierdo. Donde es más alto, ahí es donde voy a monitorizar. ¿Ya? En el caso de la embarazada, no cambia eso. Siempre hay que hacer de la misma manera. Ahora, tengo 140-90, vuelvo a medir 140-95, mi paciente es hipertensa. ¿Cuál es mi diagnóstico? Síndrome del trastorno hipertensivo del embarazo. La paciente le llega con un sangrado, tiene 16 semanas. ¿Cuál es mi diagnóstico relacionado a la hemorragia? Síndrome de la hemorragia de la primera mitad del embarazo. Eso es el primer diagnóstico. Después de los tres que hemos mencionado, ¿no es cierto? Y luego busco, ¿es aborto? Dentro del aborto, amenaza, aborto en curso, inevitable, la clasificación que tenemos. Empezamos de algo grande y vamos a algo más específico. Lo mismo, si es hipertensa la embarazada, trastorno hipertensivo del embarazo, lo primero que tienen que tocar. Ahora que ya saben que la paciente es hipertensa, me toca saber, ¿es hipertensa crónica? ¿Es hipertensa gestacional? ¿Tiene preeclampsia? ¿Tiene hipertensión crónica más preeclampsia? Hay que buscar estos 4 cuadros. Así como tenemos la hemorragia de la primera mitad y busco, ¿es aborto? ¿Es ectópico? ¿Es enfermedad trofoblástica? Lo mismo, son enfermedades distintas, no es lo mismo los 4 cuadros que están ahí en la gráfica. Por tanto, si tengo la hipertensión, ahora me toca buscar cuál es. ¿Cómo reconozco la hipertensa crónica? Primer escenario, el más fácil. La paciente ya es conocida por el hospital. Ya vino en algún momento a mi centro, ya le dio medicina interna, ya le diagnosticaron hipertensión. La hipertensión no se cura, se controla. Hoy me viene embarazada, no deja de ser hipertensa. Esa hipertensa crónica hoy está viniendo a hacer sus controles embarazada. Entonces no va a cambiar el diagnóstico, es hipertensa crónica. Eso es lo más sencillo. Otro escenario, esta señora nunca hizo controles, nunca vino al controles. Hoy viene embarazada, pero tiene menos de 20 semanas. Viene embarazada, tiene menos de 20 semanas y tiene la presión de 140-90. Es hipertensa crónica. Porque ni la hipertensión gestacional ni la preeclampsia se manifiestan antes de las 20 semanas. La hipertensión en la preeclampsia y en la hipertensión gestacional recién se va a manifestar. La presión se va a empezar a elevar después de las 20 semanas. Por tanto, si llegara a las 6 semanas tienes 140-90, hipertensa crónica. Pues que yo no sé si será, no hay más, no hay ni un cuadro que se manifieste antes de las 20 semanas, ¿ya? Es otro escenario que es bien sencillo poder diagnosticar. Otro escenario que es el tercero, la puérpera, el puerperio. Llega una paciente que ha tenido su embarazo en su casa, ¿no? Y por algún motivo decide venir al hospital a hacer un control y la valoramos en su puerperio. No la conocemos a la señora, nunca vino al hospital, yo no sé si habrá hecho hipertensión o no. La cuestión es que viene con más de 12 semanas después del nacimiento de su niño. Por ejemplo, viene a los 4 meses de su nacimiento de su hijo. 4 meses ya es más de 12 semanas. Por tanto, tiene 140-90, la paciente es hipertensa
crónica. ¿Por qué? La preeclampsia la presión no se normaliza de manera inmediata, vamos a ver eso más adelante. Se normaliza en cuestión de horas, días, semanas y algunas veces meses. Hay pacientes que están meses todavía con su presión elevada. Pero la preeclampsia se tiene que resolver su presión antes de las 12 semanas dentro de la evolución. Es decir, imagínense que esta preeclampsia la atendí, nació el niño, la voy controlando, llega a tener ya los 3 meses, ¿no? 12 semanas y sigue con 140/90. Ya esa presión no es por la preeclampsia, es porque se ha quedado como secuela ahora hipertensión crónica. Ninguna presión, ni la gestacional, ni la preeclampsia van más allá de las 12 semanas. Si persiste la presión, ya no es porque ha sido preeclampsia o porque tenga que empezar en preeclampsia, sino que ahora se ha quedado como secuela hipertensión crónica. Mi paciente se ha quedado hipertensa para toda su vida. ¿Ya? Ese es el tema que hay que recordar para poder enmarcar a este cuadro. ¿Por qué va la importancia de reconocer a la hipertensa crónica? Porque si la hipertensa crónica viene a mi consulta y está embarazada, imagínense, hipertensa crónica, ¿qué antihipertensivos utilizamos en la hipertensión? Los sartanos. Ya, usamos los ARA2, ¿no? Sí. Y usamos los Valsartan y YECAS, ¿no? Captopril usamos bastante. Usamos bastante los sartán, muy bien. Usamos bastante el propanolol, por ejemplo, que es Betas. beta-bloqueador. Ustedes tienen una gama bastante ¿no? numerosa de antihipertensivos, ¿no? Para poder recordar. Pero van a ver que la mayoría usamos o un ARA2, o un IEK, o un beta-bloqueador, ¿no? Una hipertensión tipo grado 1, por ejemplo. Grado 2 la asocia a un diurético, ¿no ven? Pero usamos básicamente eso. Imagínense que me llega embarazada una hipertensa crónica. Lo primero que le va a preocupar, doctor, estoy embarazada, soy hipertensa, manejo estos medicamentos. Lo primero que tienes que recordar que YECAS, ARA2, beta bloqueadores provocan efectos adversos al feto. Son teratogénicos. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Suspender. Tienes que suspender. Ya, es más, los YECAS tienen un efecto adicional muy importante. ¿Ya? Los YECAS van a provocar una hipotensión marcada en el feto, lo que hace que el niño tenga menos flujos renal, orine menos, haya oliguria, ¿no? Lo que va a llevar a un oligohidramios. Si hay poco líquido, el tórax no expande, no desarrolla el pulmón, hipoplasia pulmonar. Este niño puede llegar a las 38 semanas, nace y se muere. ¿Por qué? Porque sus pulmones no se han desarrollado, hipoplasia pulmonar. Entonces es la razón por la cual, no se olviden, los antihipertensivos están contraindicados, YECAS, ARA2, beta bloqueadores están contraindicados en el embarazo. Entonces, le tengo que suspender sus antihipertensivos. Y entonces, ¿qué pasa con su presión? La embarazada disminuye la presión en el embarazo, os he dicho hace rato, baja de 10 a 15 milímetros de mercurio. No va a estar con 140/90, puede llegar a 130/80. Y manejarse esa presión con medidas no farmacológicas. Ahí me sirve, ¿no es cierto?, lo que es la dieta, por ejemplo, o reducirle la sal. A la hipertensa crónica sí me sirve reducir la sal, pero no a la preeclampsia, que eso confundimos mucho. Reducir la sal no tiene nada que ver con la preeclampsia, como vamos a ver, pero sí puede ayudarle en cierta manera a la hipertensa crónica. Bueno, entonces, ¿qué tiene que pasar? Diagnostico la hipertensa crónica y se suspenden antihipertensivos. Salvo mi paciente tenga crisis hipertensiva. Eso es muy diferente. Si hay crisis hipertensiva donde hay daño de órganos blancos, ahí sí tengo que usar riesgo-beneficio. Yo no voy a dejar que se muera la paciente por un ACV hemorrágico o falla renal o falla cardíaca. Hago una balanza, sí le va a provocar efectos en el niño, sí tengo que pensar en usar antihipertensivos. Y vamos a ver que hay antihipertensivos seguros, ya que lo vamos a ir a ver. Dime. No se puede en caso de metildopa. Es que Por eso, acabar el tema, me preguntan, porque vamos a hablar de alfa-metildopa, ¿ya? Aquí estamos diciendo de preferencia no, ¿ya? No, ahorita no, porque no necesita, porque la presión baja. Dime. En caso de evaluar ese riesgo-beneficio, se tiene que comunicar a la paciente Siempre. lo que va a pasar. Siempre. Ningún riesgo-beneficio se toma solo, ¿no? Nunca solo.
acabaré el tema y ahí aclaramos porque hay muchas cosas que tienen que engranar. Eso no es suelto, ya no es suelto. Mi tema no es específico de la hipertensión crónica. Lo que aquí quiero que quede de antemano de ahorita que es que no se debe dar antihipertensivo, porque no justifica. Salvo exista crisis hipertensiva que necesito para que no se me muera el paciente, ¿ya? Ahí sí tengo que usar. Vamos a ver las opciones más adelante. Hipertensión gestacional. ¿Qué tenemos que considerar la hipertensión gestacional? Anótense si tienen preguntas para el final. Hipertensión gestacional. La presión empieza a aumentar después de las 20 semanas. No tiene proteinuria, no tiene daño de órganos blancos, y cuando nace el niño y sale la placenta, la presión se normaliza, ¿ya? Y ahí la voy a llamar hipertensión transitoria. Nace el niño, sale la placenta y la presión se vuelve normal. Nunca me complicó, nunca me puso en riesgo la paciente, ¿ya? ¿Esta hipertensión necesita antihipertensivos? No. Esta es la más benigna que vamos a encontrar. ¿Cómo la diagnostico? Cuando la presión se empieza a elevar después de las 20 semanas. ¿Ya? Eso es muy importante. Ahora, ¿cuál es la que me preocupa? Esta. Donde hay preeclampsia, hay sinónimo de muerte. Muerte para la mamá, muerte para el niño. Por tanto, donde haya preeclampsia, tengo que asociar a muerte. Por lo que, preeclampsia, eclampsia, así la llamamos, ¿ya? La preeclampsia, eclampsia, porque es un cuadro, ¿no es cierto?, que la vamos a ir describiendo ahorita. La hemos ido modificando en el tiempo en cuanto a su concepto. Porque decíamos, la preeclampsia se caracteriza por una triada, les decía. Hipertensión, proteinuria y edema. Esa era la triada de la preeclampsia. En medicina manejamos muchas triadas. Triada del síndrome nefrítico, ¿no? Triada del síndrome coledociano, triada de Virchow, triada del síndrome de hipertensión intracraniana. Hay puras triadas que te van a ayudar a hacer diagnóstico, te van a ayudar a reconocer los cuadros, ya buscando, ¿no?, esos tips o esos puntos pilares, ¿no?, para el diagnóstico. Hay triadas y hay pentas, ¿no?, que te van a ayudar. Y eso hay que ir estudiando porque te ayuda mucho en el diagnóstico. Y manejaba mucho hipertensión, proteinuria y edema durante muchos años. Después se vio que había pacientes con preeclampsia y que convulsionaban y no tenían edema. Y como no había edema, yo decía, no es preeclampsia, porque esperábamos tener la triada, ¿no? Ha ido cambiando. Actualmente, hablar de preeclampsia es hablar de una disfunción, ¿ya?, disfunción endotelial multisistémica. Entonces, ¿qué es la preeclampsia? Disfunción endotelial multisistémico que se manifiesta clínicamente en una embarazada. Primer criterio, que la paciente esté embarazada. No hay preeclampsia si no hay embarazo. Una embarazada se manifiesta clínicamente a partir de las 20 semanas. Por tanto, si llega a 16 semanas con 140-90, no pienso en preeclampsia, porque clínicamente su presión empieza a aumentar a partir de las 20 semanas, aunque la fisiopatología ya se está produciendo en el primer trimestre. Pero clínicamente la presión recién sube a partir de las 20 semanas, como vamos a ver ahorita en la ola de invasión trofoblástica. Disfunción multisistémica que se manifiesta clínicamente en una embarazada más de 20 semanas, ¿no? Caracterizado por qué? Por presión arterial de ¿cuánto? 140, 90 milímetros de mercurio o más, determinada en 2 oportunidades, separadas por un intervalo de 15 minutos, eso hemos dicho, ¿no? Asociado a proteinuria mayor de o igual a 300 miligramos, ¿no?, en orina de 24 horas. Este sigue siendo el gol estándar de diagnóstico de proteinuria. O sea, ¿qué tengo que hacer para saber si hay proteinuria? Juntar la orina un día y llevar al laboratorio. Y eso me retarda el diagnóstico, ¿no? Entonces sigue siendo el gol estándar, por eso todos los conceptos siempre hablan de proteinuria mayor de 300 miligramos ya en orina de 24 horas, asociado o no al edema. ¿Qué quiere decir? El edema puede estar o no estar. Si hay edema, lo describo. Y si no hay edema, no importa. Igual puede ser preeclampsia. Siempre y cuando sea un embarazo de 20 semanas o más, que tenga hipertensión y que tenga proteinuria. Y ahí va ahora las dificultades. Cuando consideramos entonces la proteinuria, tengo que esperar 24 horas para saber preeclampsia. Y hace rato les he dicho 6 horas es suficiente para que se me complique, ¿no es cierto? Y es la mayor razón por la cual muchas pacientes se nos complican antes de que llegamos a saber si era preeclampsia o no.
Entonces, ¿qué estrategia se tiene? Hacer la proteinuria más rápido, ¿no ven? Entonces, en relación a la proteinuria, se ha visto extrapolar. Por ejemplo, no voy a esperar 24 horas, tendría que esperar 12 horas. ¿Cuánto de proteinuria necesito? Si es mayor o igual a 150 miligramos en proteinuria de 12 horas, preeclampsia. Le ha cortado el tiempo. Le quiero acortar más, 6 horas. 75 miligramos en 6 horas. Le ha cortado mucho más, ¿no es cierto? ¿Qué estoy haciendo? Extrapolando simplemente el gol estándar que habíamos dicho. Y esto está aceptado. Eso está aceptado. Me dice que puedo extrapolar, ¿no es cierto? En función del tiempo, la cantidad de proteinuria y poder hacer un poco más rápido, ¿ya? Pero a pesar de eso, tarda, ¿no? A pesar de eso, me demora. Entonces, surge la necesidad de buscar, ¿no es cierto?, la proteinuria en tira reactiva. Que orine la paciente, comprar los kits, ¿no es cierto?, colocar la tira reactiva y que me marque, ¿no ve? Y marcamos por cruces la presencia de proteínas para reconocerlo rápido. ¿Cuál es el problema? Que la tira reactiva no la disponen todos los centros. La mayoría no lo tenemos. Sería rápido. Entonces, algunas veces mandamos a los laboratorios próximos y nos hacen rápido y ya sabemos si es preeclampsia. ¿Ya? Entonces, es otra opción. Antes, ¿qué hacíamos? Antes hacíamos una prueba, esto en las NACS, porque es 2013. Eso hacíamos una prueba que pedíamos que la paciente orine, tomábamos una muestra de orina, colocábamos una gota de ácido acético, vinagre blanco, ¿ya? Una gota de vinagre blanco. Llevamos al laboratorio que lo ponga al mechero esa muestra, que lo haga hervir. ¿Qué hace el calor a las proteínas? Las desnaturaliza. Así como se frita el huevo, ¿no es cierto?, se vuelve blanco, igualito, se va a volver una capa blanca en la superficie. Pues si esta muestra de orina la coloco al mechero y lo hago hervir, si se forma una capa blanca en la superficie, me está indicando que hay proteínas en el huevo. ¿Cuánto necesito para un mechero, para un tubo? Nada. Los primeros, segundos niveles podemos hacer perfectamente esta prueba. Esta prueba no es reciente, la hacíamos con las NACs orientados por las deficiencias que había en los primeros y segundos niveles. Y hacíamos rápido, ¿no es cierto?, para saber si había proteínas. Pero actualmente vamos a encontrar otra forma de buscar el diagnóstico. Y me dice, vamos a dividir, ¿no?, la concentración de proteínas sobre creatinina, y si el valor me da, ¿no es cierto?, mayor o igual a 0.3, ya puedo considerar que estoy frente a una preeclampsia. Es otra manera de hacer, pero no todos los laboratorios hacen la relación proteína-creatinina, ¿ya? Entonces, como sigo con problemas con la proteinuria, se plantea un segundo gran escenario para el diagnóstico. Paciente embarazada más de 20 semanas, hipertensa, con 2 mediciones, en la que no puedo medir proteinuria, o en la que no tengo la proteinuria que esperaba, ¿no es cierto?, pero hay síntomas o signos de daño de órgano blanco. Eso es preeclampsia. ¿Me explico? Tengo una paciente de 28 semanas, está con presión de 140/95 en 2 mediciones, no tengo proteinuria para poder hacer, no tengo tira reactiva, no tengo para hacer la relación proteína-creatinina, mi paciente está con cefalea intensa, tiene fotopsias, destellos de luz, tiene tinnitus, zumbido en el oído, mi diagnóstico es preeclampsia. Y eso rompe mi paradigma, ¿no? Porque para preeclampsia tenía que ver proteinuria. Ahora no necesito la proteinuria para diagnosticar preeclampsia. Cuando hay síntomas o signos de daño de órgano blanco, eso me agiliza el diagnóstico, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a entender como síntoma o signo de daño de órgano blanco? Síntomas de encefalopatía hipóxica, que es lo más común, ¿no ven? Cefalea, holocraniana intensa. ¿Qué más? Fotopsias, destellos de luz, ¿no? O fosfenos también se llaman, ¿no? Cuando tienen colores, cromopsia se llama también, ¿no? Tinnitus, zumbido en el oído. Escotomas, ¿qué son los escotomas? Manchas negras. Pérdida circunscrita del campo visual, ¿no? ¿Qué significado tienen escotomas? Desprendimiento de retina. Si tengo diabética, si tengo hipertensa, si se golpeó la cabeza y empieza a tener manchas negras, se está desprendiendo su retina, ¿no? La preeclampsia provoca desprendimiento de retina. Mucho cuidado con los escotomas. Los escotomas a veces valoramos por campimetría, ¿no?
pero a veces es grande. Doctor, hay moscas, ¿no? Que están aquí en mi vista, no se mueven. Doctor, hay una mancha negra, está creciendo, me estoy volviendo ciego. Es un escotoma, ¿no es cierto? Que hay que considerar, ¿ya? Entonces, estos síntomas no puedo olvidarme, es lo que preguntamos a las preeclampsias. ¿Qué más? Hay otro dato importante, pruebas de función hepática, bilirrubinas, transaminasas, LDH, pruebas de función renal, creatinina, ¿no es cierto?, que tengo que considerar, ¿no? La oliguria más, vamos a ver el laboratorio, y pruebas de coagulación, ¿ya? Plaquetopenia. Entonces, cuando te dicen pedirle laboratorios a la preeclampsia, te van a decir pedirle el perfil toxémico, te van a decir. Tengo un paciente con problema hepático, ¿qué te dicen? Pedirle perfil hepático. Cuando tienes una preeclampsia te dicen pedirle perfil toxémico. ¿Por qué te dicen perfil toxémico? A la preeclampsia la hemos llamado durante muchos años toxemia gravítica, porque se pensaba que había una toxina que circulaba en la sangre y que provocaba todo ese malestar, que convulsiones, que se muera. Entonces se ha quedado con esa denominación, y cuando yo pido laboratorios relacionados a la preeclampsia, les digo, ¿no? Pidan perfil toxémico. ¿Qué incluye el perfil toxémico? Perfil hepático, perfil renal y coagulograma. Entonces eso es lo que tienen que pedir, ¿ya? Función hepática, función renal, coagulograma. Cualquier laboratorio que esté alterado de los que he mencionado, ya me indican daño de órgano blanco y el diagnóstico de preeclampsia, ¿ya? Aquí hay un síntoma que no está en la diapositiva, que no puedo olvidarme, epigastralgia o dolor en el hipocondrio derecho. Dolor en el epigastrio o dolor en el hipocondrio derecho es un síntoma de mucha gravedad en la paciente con preeclampsia, ¿ya? Signo de Chaucier se llama, lo vamos a ver más adelante escrito. Signo de Chaucier. Ese signo es de mucha gravedad, ahorita le vamos a dar su significado, ¿ya? No pueden olvidarse que frente a una embarazada hipertensa con epigastralgia o dolor en el hipocondrio derecho, eso es de extrema gravedad. No voy a pensar en colecistitis, no voy a pensar, ¿cierto?, en un cuadro biliar, no, piensen en lo más grave, ¿ya? Que ahorita vamos a ver. Inminencia de ruptura hepática, inminencia de eclampsia, inminencia de, ¿no?, de convulsiones, ¿no? HELP, que ahorita vamos a mencionar. Este cuadro entonces me dice dos opciones, ¿no? Embarazada de 20 semanas, hipertensa con proteinuria, preeclampsia, ¿no ve? Embarazada más de 20 semanas, con hipertensión, sin proteinuria, pero que tenga síntomas o signos, ¿no?, de daño de órgano blanco, cualquiera, basta uno. Mi paciente es preeclampsia. Preeclampsia. Cuarto cuadro, vuelvo atrás. Hipertensa crónica, se ha complicado con preeclampsia. Aquí tiene dos enfermedades. Esta paciente era hipertensa, la conozco, ya como hipertensa crónica, llega a las 20 semanas, empieza a haber proteinuria. A la proteinuria ya me está indicando de que se está complicando con otro cuadro más, que es la preeclampsia. ¿Cuál es la más grave de estas cuatro? Porque tiene dos enfermedades, preeclampsia y hipertensión crónica. Le sigue a la preeclampsia. Estas dos son las de mayor gravedad, porque tienen riesgo de muerte, ¿ya? Para la madre y para el niño. Ahora, han debido escuchar, durante mucho tiempo se manejaba este concepto. Tengo una paciente, y te van a decir eso, ¿no? Tengo una paciente con presión de 160, ¿ya? Su presión arterial. Y empieza a subir la presión. Ahora está con 120, 80 milímetros de mercurio. ¿Cuánto ha subido su diastólica? 20. O sea, ha subido más de 15 milímetros de mercurio, ¿no? Y decíamos preeclampsia. Y nos han enseñado durante mucho tiempo, ¿ya? Y eso es de mi escuela, ¿no? Si la sistólica sube más de 30 y la diastólica sube más de 15, es preeclampsia. Tienen que fijarse su presión de base, ¿no? Su primera presión es el pilar, ¿no? Y esa tienes que tomar en cuenta. Porque si ha aumentado 30 o ha aumentado 15, es preeclampsia, ¿no? Pero ahí planteábamos, ¿por qué vas a llamar preeclampsia 120-80 si tu criterio diagnóstico es 140-90? No había lógica. Porque si tú te pones un criterio diagnóstico, si no lo cumples, no es ese diagnóstico. Y ahí surgieron muchas observaciones. Dijeron, no puedo hablar de preeclampsia porque no ha llegado a la presión 140, que es el punto de corte que he dicho. Entonces ahí en el Williams
plantea esta denominación y nos dice, hipertensión delta es cuando la presión diastólica sube 15 y la sistólica sube 30 de la presión basal, pero que no ha llegado al 140-90. Y como no es preeclampsia, pero es hipertensión delta, la tengo que monitorizar de manera estrecha. Porque cuando llegue a 140-90, deja de ser hipertensa delta y se convierte en preeclampsia. No la voy a tomar como el resto de la población y la voy a empezar a manejar distinto, ¿no es cierto? Sin embargo, hay pocos artículos que ustedes pueden encontrar de hipertensión delta. Busquen, van a encontrar muy pocos, porque no hay un respaldo, no hay un sustento, no hay mucha evidencia. En los 4 cuadros que les he puesto no hay de hipertensión delta, no está la hipertensión delta, ¿no? Pero resulta que estas pacientes en un alto porcentaje convulsionan, en un alto porcentaje se complican con síndrome de Gerd. ¿Por qué? Porque las dejamos evolucionar y se convierten en preeclampsias. Por tanto, ¿qué hay que hacer con una paciente que empieza a tener esos aumentos de presión? ¿No? Plantearnos un diagnóstico, ¿no? Trastorno hipertensivo del embarazo, y le tengo que monitorizar, no pasarla por alto, ¿ya? O sea, no quiero desmerecer el 30 y el 15, simplemente no se olviden que hay que monitorizarla de manera estricta. Y cuando llega al 140-90, ¿cuál es mi diagnóstico? Preeclampsia. ¿Ya? Bueno, entonces eso ha hecho que vaya cambiando mucho la evolución, y esto es lo que ahora nos conflictúa. Porque ustedes han debido ver esta presión. Esto es antiguo, doctor. La Sociedad Internacional de Hipertensión ha sacado una nueva clasificación, el 19, el 20 y el 21, y cada año nos va actualizando, ¿no? Y usted me está hablando de la AJA, que es 2017. La Asociación Americana de Cardiología, el 2017, ya nos planteaba un nuevo paradigma, y nos decía, consideren hipertensa a la paciente no embarazada, a la población general, ¿no es cierto?, con 130 milímetros de mercurio, y la diastólica con 80. ¿Ya? Nos decía, empiecen a decir hipertensa con 130, 80. ¿Ya? Es más, si ustedes se fijan, esta asociación me dice crisis hipertensiva, la sistólica con 180 y la diastólica con 120. En la embarazada, con 160, crisis hipertensiva. Con 110, crisis hipertensiva. ¿Por qué la paciente tiene que llegar a 160 y no a 180? Porque la embarazada maneja presiones más bajas que la población general. No necesito que llegue a 180 para decir crisis hipertensiva. No necesito que llegue a 120, con 110 es crisis hipertensiva. Lo paradójico es aquí. En la población general, con 130-80 digo hipertensa. Y con la embarazada tengo que esperar a que llegue a 140-90. Esto es lo que ahorita está creando, ¿no?, mucho análisis, mucho debate. En México consideran hipertensa a la embarazada con 130-80. Y ellos están manejando ya ese punto de corte. Nosotros seguimos con 140-90. De hecho, yo sigo con los mismos parámetros con los que me he formado. No cambia, Bolivia. Mi protocolo sigue hablando de 140-90. Pero ya en el exterior están planteando modificar el punto de corte. Es más, en México ya utilizan ese punto de corte, ¿ya? Se recomienda la ACOG, el 140-90, Colegio Americano de Obstetricia, pero la AJA recomienda el 130-80. De aquí a unos años seguramente van a ver que este había sido el punto de corte para decir preeclampsia. Por eso es que las pacientes, como hace rato, estaba con 160, llegó a 120, 80, ¿no es cierto? Se complicaba, porque ya tendríamos que estar empezando a hablar de preeclampsia. Pero como mi punto de corte es aquí, yo voy a seguir con 140, 90. ¿Listo? Para el examen con 140, 90. Sigo con eso. Pero abro la ventana a que esto es próximo. Ya va a haber el cambio, porque hay muchos estudios que ya respaldan esto. ¿Ya? Hay mucho ya para hablar. Entonces, ya tenemos el diagnóstico de preeclampsia. No me voy a perder la fisiopatología, porque durante mucho tiempo se decía la preeclampsia es la enfermedad de las 1000 teorías. Nadie sabía qué es lo que provoca la preeclampsia. Y nos planteábamos puras hipótesis. Hipótesis que han sido demostradas todas, absolutamente todas.
Por eso decimos que la preeclampsia es multifactorial. ¿Qué quiere decir? Hay genes relacionados a la preeclampsia. Por tanto, si la mamá tuvo preeclampsia, la hija tiene riesgo de tener preeclampsia por los genes que están transmitiendo el hijo. ¿Ya? En la parte genética, eso hay que recordar. Uno, hay una mala adaptación inmunológica y ahí tiene que ver mucho el componente paterno. Hay pacientes que tienen preeclampsia. Si tuvo preeclampsia en su primer embarazo, el segundo también tiene que ser preeclampsia. Siempre métanse en la cabeza. Si tuvo preeclampsia en el primero, se va a volver a repetir preeclampsia en el siguiente y en el siguiente y en el siguiente. Y cada vez va a ser peor incluso. Se va a presentar más antes, con mayor complicación. ¿Ya? Preeclampsia es sinónimo de que sea preeclampsia y preeclampsia y preeclampsia. Pero ha habido pacientes que tenían preeclampsia, segundo embarazo, preeclampsia, tercer embarazo, no preeclampsia. Porque cambiaron de pareja. Y ahí va justamente la respuesta inmunológica que puede haber a los antígenos paternos. Y el papá también está relacionado en el origen de la preeclampsia. Entonces ahí se plantea que no solamente son los genes, ¿no? Hay que buscar otros factores también. ¿Ya? Y ahí va justamente la respuesta inmunológica que puede haber, ¿no es cierto?, de la propia paciente a los antígenos paternos. ¿Ya? Una mala placentación, esto es lo que manejamos como principal, ¿no es cierto? Una placentación defectuosa que lleva una isquemia placentaria. ¿Ya? Eso lo vamos a tomar como un pilar. Estrés oxidativo, lesión endotelial. Hoy en día se habla incluso de una cascada inflamatoria. Se habla de un desbalance de factores angiogénicos, antiangiogénicos. Por eso decía, es bastante complejo hablar de preeclampsia. Simplemente me quedo multifactorial, que hay causas genéticas, no teoría, causa genética, mala adaptación inmunológica, placentación anómala, lesión endotelial, estrés oxidativo, como causas de la preeclampsia, ¿ya? Nada más. Porque después se ha visto, ¿no es cierto?, que hay muchos factores que están involucrados en el origen. Y hoy en día la cascada inflamatoria y el desequilibrio de factores angiogénicos, antiangiogénicos, es lo que está demostrando ya que está muy relacionado al origen de la preeclampsia. Este gráfico es lo que acontece. ¿Dónde se embaraza? ¿Dónde se produce el embarazo? Perdón, en la trompa. Aquí se une el óvulo con el espermatozoide. Empieza a replicar forma blastómera. Sigue replicando mórula. Sigue replicando blastocisto. Y el blastocisto llega a los 7 a 10 días al útero. ¿Dónde se implanta? En el fondo, ¿no ven? Porque es más irrigado, es más desarrollado. El blastocisto tiene un grupo de células que se llama embrioblasto, para formar el embrión. Tiene un grupo de células trofoblasto, que va a empezar a invadir a la decidua, ¿no ven? Para formar la placenta. Este trofoblasto entonces invade la decidua, lo que conocemos como endometrio, para formar la placenta, ¿no ven? En esta invasión, el trofoblasto empieza a invadir también la pared de las arterias espirales. Una arteria espiral es así, estrecha, tiene un lumen reducido. Toda arteria tiene endotelio, capa muscular lisa, ¿no? Y tiene adventicia. Si el trofoblasto empieza a invadir y destruir las capas de estas arterias, destruye la capa muscular. Si no hay músculo liso, la arteria no tiene capacidad de vasoconstricción. De tal manera que esta arteria se va a convertir en un conducto de gran calibre. Su diámetro ha aumentado 4 veces. Eso es lo fisiológico. Hay una remodelación vascular. Entonces se modifica la estructura de las arterias espirales, ¿ya? De tal manera que el trofoblasto invade y destruye su capa muscular, ¿no es cierto? Por tanto, las arterias se convierten así. El embarazo, dice, es un sistema de baja resistencia. Claro, no hay vasoconstricción. Y por tanto hay alto flujo sanguíneo. Un embarazo normal es baja resistencia, alto flujo, ¿ya? ¿Qué pasa con la preeclampsia? Esta remodelación se da en 2 horas de invasión trofoblástica. El trofoblasto invade en 2 horas. La primera, 10 a 16 semanas. Segunda, 16 a 20 semanas. La primera ola de invasión en la preeclampsia se produce de manera parcial. No destruye todo el músculo liso. Y la segunda ya no se produce o se produce muy deficiente igual. ¿Cuál es el resultado? Que el músculo liso persiste en la arteria espiral. No la destruye. ¿En qué hora se destruye ese músculo? En 2 horas, ¿no ven? Entonces, como no se ha destruido todo el músculo liso, ¿ya? Entonces la arteria tiene capacidad de vasoconstricción.
Les he dicho hace rato activación o lesión endotelial. El endotelio se lesiona, empieza a haber aumento del tromboxano y disminuye la prostaciclina. Tromboxano, vasoconstrictor. Prostaciclina, vasodilatador. Como empieza a aumentar la liberación de tromboxanos por el endotelio y hay músculo liso donde actúe, entonces va a ir y va a provocar vasoconstricción. ¿Cuál es la fórmula de presión arterial? Gasto cardíaco por resistencia vascular periférica, ¿no? ¿Quién provoca la resistencia vascular periférica? La vasoconstricción. Si aumenta la resistencia vascular, aumenta la presión arterial. Entonces, esa es la razón por la cual después de las 20 semanas la presión va a empezar a subir. Por eso es que decíamos, no hay preeclampsia antes de las 20 semanas. Porque a partir de las 20 semanas, como no se ha producido la segunda ola de invasión, no ha destruido el músculo liso, entonces hay músculo liso donde el tromboxano empieza a actuar y la presión empieza a subir. Pero la fisiopatología, ¿dónde se está produciendo? En el primer trimestre. Antes de las 16 semanas, yo ya puedo saber si la paciente está haciendo preeclampsia. Clínicamente, recién voy a ver la hipertensión a las 20 semanas. Cuando ya hay hipertensión, ya no hay nada que hacer. La preeclampsia va a seguir su curso. ¿Cuándo tendría que actuar entonces para que no haya preeclampsia? Antes de las 16 semanas. Pero aquí la paciente viene a mi consulta y está con presión de 160. Y ahora, ¿cómo sospecho en ella, no? Porque no hay presión alta. Recién la presión va a subir después de las 20 semanas. Recién aquí va a empezar a mostrarse clínicamente, cuando ya no hay nada que hacer, más que controlarle, monitorizarle y manejarla, ¿no? Entonces ahí surge la necesidad. ¿Qué hago entonces con estas pacientes? Predecir, ¿no? Me toca predecir. En la predicción, ¿se acuerdan del pretérmino? ¿Cómo predecía? Había un trípode: clínica, bioquímica y ecografía, hemos dicho, ¿no? Ecografía, longitud cervical. Bioquímico, fibronectina. Clínico, factores de riesgo. Igualito. A todas las pacientes que lleguen en el primer trimestre, es que esto hay que cambiar. Las embarazadas llegan al final. Llegan al final, no llegan al inicio. ¿Se acuerdan los controles como hacíamos? Hacíamos cada mes, ¿no? ¿Hasta cuántas semanas? Hasta 28. Después hacíamos cada 2 semanas, ¿no? Hasta 36. 36. Y hacíamos cada semana hasta 40, ¿no? Bueno, esa es la pirámide antigua. ¿Cuándo hacemos más controles? Al final. Al final hago un montón de controles. La pirámide, según Nicolaides, tiene que invertirse. Van a escuchar pirámide invertida del control prenatal. ¿Dónde tengo que hacer más controles? Al inicio. Primer trimestre. Ahí voy a diagnosticar riesgo de diabetes, riesgo de preeclampsia, riesgo de pretérmino, riesgo de aneuploidías, ¿no? El síndrome de Down. Y todo yo lo puedo predecir al principio del embarazo. Y es por eso que me dice, hazle más controles al principio. Al final ya no hay mucho que hacer. Reduce la cantidad de controles. Esto cuesta en nuestra población, porque la paciente llega directo al final, ya a nacer, ¿ya? ¿Por qué va todo esto? Porque ahora vamos a buscar predicción, el trípode: clínica, bioquímico y ecográfico, ¿no? Clínico. ¿Cómo puedo predecir preeclampsia desde el punto de vista clínico? Si la paciente ha tenido preeclampsia en su embarazo anterior, ¿va a presentar preeclampsia? Sí, tiene alto riesgo de preeclampsia. Es un factor importante de riesgo. Entonces, en la predicción voy a buscar factores clínicos. Voy a ver factores de riesgo. Esto lo vamos a ver ahorita. Si es nulípara, si tiene gemelar, si ha tenido preeclampsia ella, si ha tenido preeclampsia su mamá, su hermana, porque también, ¿no es cierto?, la línea de herencia, ¿no? Eso es buscar factores de riesgo, ¿ya? Y controlar la presión arterial. Laboratorios. Aquí lo que se está manejando actualmente son los factores angiogénicos, ¿ya? Y los factores antiangiogénicos, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Que los angiogénicos disminuyen y los antiangiogénicos aumentan.
Eso es lo último que se está manejando. Entonces, ¿cuáles son los angiogénicos? El placenta growth factor. Esto tenemos en Cochabamba, en el tercer nivel. Esto le pide. Esto le pide. Y con esto podemos ver, ¿no es cierto?, si están disminuyendo, es decir, esta señora tiene riesgo de preeclampsia. No tenemos el SFLIT 1, ¿ya? No tenemos el SFLIT 1, que este debería aumentar. ¿Cuándo aumenta? Principalmente segundo trimestre. En otros países tienen eso. Placenta growth factor baja y el SFLIT 1 sube. Y eso me dice, esta paciente está en riesgo de preeclampsia. Ya, como no tengo y solo el tercer nivel lo tiene, lo enviamos ahí, ¿no es cierto?, al tercer nivel, para que le hagan, ¿no? Pero imagínense mandar a todas las pacientes para que hagan screening, difícil, ¿no? Entonces digo, estos son las deficiencias de mi sistema, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Ecografía Doppler, eso hacemos a todas. ¿Qué arterias voy a evaluar? Arterias uterinas. ¿A qué semana voy a evaluar? 11 a 13.6, ¿ya? 11 a 13.6. Ahí voy a pedir Doppler de arterias uterinas. Tendría que pedir a todas las embarazadas a esa edad que me lo valoren uterinas. Si el ecografista me dice que hay riesgo de preeclampsia, así tenga presión de 160, esa paciente me va a hacer preeclampsia, si es que no hago algo. ¿Listo? Eso me ayuda entonces. Lo que tenemos en nuestro medio es esto, ¿no? Ecografía Doppler. Eso van a ver que pedimos mucho en los hospitales. ¿A cuántas semanas tengo que pedir ecografía Doppler de uterinas entonces? De 11 a 13.6, ¿ya? De 11 a 13.6, que es la misma edad en la que pedimos aneuploidías, ¿no ven? Para ver si tiene Down. Aprovechamos para hacer el screening de Down, ¿no? 11 a 13.6, ¿ya? Bien rapidito, ¿qué debíamos encontrar en una arteria uterina? Pico sistólico, buen flujo diastólico. ¿Por qué buen flujo diastólico? Porque las arterias van a estar con vasodilatación. Eso es lo normal, hemos dicho. Eso es lo normal, así tiene que estar. ¿Qué pasa en la preeclampsia? Fíjense, hay pico sistólico, el flujo diastólico está disminuido. ¿Por qué está disminuido el flujo diastólico? Porque hay vasoconstricción. Por esa hora de invasión tromboblástica ya alterada. Entonces, eso es lo que ve el ecografista. Este flujo no lo veo así, lo veo de esta manera. ¿Qué más les llama la atención? Aquí hay una entrada, ¿no es cierto? Ese triángulo que estoy viendo se llama incisura protodiastólica. Me está diciendo aumento de resistencia al inicio de la diástole. Eso también me está indicando vasoconstricción. Resistencia vascular aumentada que he dicho, ¿no? Eso está viendo el ecografista y me dice alto riesgo de preeclampsia. ¿Está presión 160? Sí. No va a tener ahorita la presión, la va a tener después de las 20 semanas. ¿Ya? Eso me anticipa. ¿Y para qué me anticipa? Para que tome acciones para evitar que desarrolle preeclampsia. Prevención. No es lo mismo predicción que prevención. Como ya es reconocido de todas las embarazadas que tengo, les he hecho Doppler a toditas y he encontrado que 10 tienen riesgo de preeclampsia. ¿Qué hago con esas 10? Las tengo que tratar, ¿no es cierto? Se ha buscado darle dieta sin sal. ¿Qué hemos dicho de la sal? No tiene ningún efecto. Darle dieta sin sal o bajar la sal no tiene ningún beneficio. Porque la preeclampsia no tiene que ver nada en la fisiopatología, el sistema adenina, angiotensina, aldosterona. Eso es para la hipertensa crónica, ¿no es cierto? Aquí no. Entonces no me sirve darle quitar la sal. Aceite de hígado de pescado, vitamina D, vitamina C, antioxidantes, se ha intentado. No sirve, nada sirve. No podemos evitar la preeclampsia hasta ahorita. La única que ha mostrado ser efectiva para evitar preeclampsia, aspirina. La aspirina la hemos manejado en dosis de 81 miligramos día, 75 miligramos día. Actualmente, y eso es lo que van a colocar en su examen, 150 miligramos día. Se le tiene que dar 150 miligramos día. ¿De cuánto viene la aspirina? De 100. De 100. ¿No ves? De 100. Entonces, ¿qué hago? Antes agarrábamos una tabletita y media. Una vez que la fraccionabas, empezaba a perder su efecto, la aspirinita que la doblaba. ¿No? Entonces, ¿qué hacía? La botaba. No me servía poderoso. Tenía que gastar 1,5. Ahora ya hay en el mercado de 150. Ya tenemos en nuestro medio aspirinas de 150. Entonces 150 miligramos. ¿Por qué? Porque bloquea la liberación de tromboxanos.
Si me disminuye el tromboxanos, no va a haber la hipertensión que estamos mencionando. ¿Ya? Entonces, ¿con qué puedo evitar la preeclampsia? Aspirina. Pues entonces le daré aspirina a todas las pacientes embarazadas. Podríamos hacerlo, ¿no? ¿Por qué no? El tema que el riesgo-beneficio no justifica. Porque la preeclampsia se presenta, hemos dicho, de un 7 a 10%. Va a haber 90% de pacientes que van a recibir aspirina sin motivo. Y le puede llevar a riesgos, ¿no? Y claro, es antiagregante y te puede provocar sangrados o desprendimientos del paciente también. Entonces sirve darle a la que tiene riesgo nomás, ¿ya? A la que tiene riesgo. La mejor opción que es aspirina, ¿ya? Entonces, la aspirina tiene muchos beneficios, ¿no? Al adulto mayor le damos, por ejemplo, por el riesgo cardiovascular, ¿no? Y debemos dar a todos los ancianitos aspirina, ¿no? Se plantea aspirina en la prevención de la amenaza del parto pretérmino en adolescentes, por ejemplo. No se sabe cuál es la fisiopatología, pero se está viendo que si le das al adolescente no hace partos pretérminos. Está en estudio todavía. La aspirina está empezando a ganar mucho terreno en obstetricia. Pero, no se olviden, para la preeclampsia, ya no 75, ya no 81, 150 miligramos, ¿ya? Que es la recomendación que nos da medicina materno-fetal. Calcio, van a escuchar calcio. El calcio también es muy buena opción, sin embargo no ha mostrado ser efectivo, salvo la población sea hipocalcémica. Si es hipocalcémica, sí le va a ayudar a evitar preeclampsia el calcio, ¿ya? El calcio es de 1.5 a 2 gramos, ¿ya? Vía oral cada día. La mayoría no utiliza calcio porque es solamente hipocalcémicas, ¿no? Pero sí la aspirina damos a todas las que tienen riesgo. Por tanto, mi protocolo habla del calcio, habla de la aspirina igual. En mi ASUS, que es 2019, manejamos 100. Como también manejamos el 75 y 81. Actualmente 150, ¿ya? 150. Entonces, a ver, buscaré factores de riesgo. Ahí están todos los factores de riesgo. Esta es la lista de los factores de riesgo. Pero estos factores de riesgo los vamos a ordenar, ¿ya? Y esta tabla sí la tienen que aprender. ¿Por qué? Voy a una comunidad pobre, donde la paciente no accede a un estudio Doppler. No puedo hacer Doppler de uterinas. Entonces, ¿qué hago? Voy a buscar clínica y voy a dividir los factores de riesgo en alto riesgo y moderado riesgo. ¿Por qué? Porque si hay un factor de alto riesgo, basta uno para que inicie aspirina, sin necesidad de ecografía. Y si tengo de moderado riesgo, necesito 2, ¿ya? Para que inicie aspirina. Sin una Doppler, si no la tengo, ¿ya? Por ejemplo, antecedente de preeclampsia en el embarazo anterior, les he dicho. Si la paciente tuvo preeclampsia en su embarazo anterior, ahora está embarazada, eso es preeclampsia hasta demostrar lo contrario. Hazte la idea de que te va a hacer preeclampsia. Por tanto, si te va a hacer preeclampsia, ¿qué haces? Dale aspirina, que no haga preeclampsia, ¿ya? Que no es lo mismo que la hermana o la mamá hayan tenido preeclampsia. Si la mamá tuvo preeclampsia, ¿mi paciente tiene riesgo de preeclampsia? Sí, porque hay genes relacionados a la preeclampsia y la ha podido heredar, pero no es lo mismo que ella lo hubiera manifestado, porque puede no heredar los genes. Entonces, un factor de alto riesgo es que la paciente haya tenido preeclampsia. Enfermedades crónicas. Si es diabética, alto riesgo de preeclampsia. Si es hipertensa crónica, alto de preeclampsia. Si es nefrópata, alto de preeclampsia. Tiene enfermedad autoinmune, alto de preeclampsia. Hay que dar aspirina. Riesgo moderado. Nulípara, riesgo de preeclampsia. Solita no es significativo. Si está con embarazo gemelar más, alta posibilidad de preeclampsia. Si tengo 2 factores, hay que dar aspirina. Paciente obesa, más de 40 años, 2 factores de riesgo se suman, hay que dar aspirina. Los de moderado riesgo, necesito 2, ¿ya? 2 para empezar aspirina. Y la aspirina la estoy corrigiendo, 150 miligramos. La aspirina va a tener efecto y va a tener beneficio si lo administro antes de la primera ola de invasión trofoblástica. ¿Cuándo se pusiera la primera ola de invasión trofoblástica? 10 a 16 semanas. Por tanto, me dice, hay que dar aspirina antes de las 16 semanas, porque ahí bloqueo la liberación del tromboxano. Ahí no va a haber hipertensión, ¿ya? Pero de manera ideal, ¿cuándo debía darle? A partir de las 12 semanas. Por eso me dicen,
haz el screening de preeclampsia a las 11 hasta las 13.6. Porque si le hago a las 11, detectas riesgo de preeclampsia, ya a las 12 le das aspirina. ¿Ya? Lo importante es dar antes de las 12, ¿ya? De manera ideal, a las 12. Ahora, medicina materno-fetal me dice, llegó tarde la paciente, igual de la aspirina. ¿Hasta cuándo le puedes iniciar la aspirina? Hasta antes de 28. Porque si te llega después de 28, ya no tiene sentido. La fisiopatología ya está instalada. Incluso, en esta ventana, en lo personal, yo digo, ¿qué beneficio tiene si ya ha pasado la primera ola de invasión? Estoy actuando sobre la segunda ola de invasión trofoblástica. Hay menos posibilidad, ¿no es cierto? Pero hoy en día se recomienda incluso iniciar antes de 28. Te llega a 30 semanas, dale aspirina para que no haga preeclampsia. ¿Correcto o no? No tiene sentido. De manera ideal, antes de las 16. De manera excepcional, debo iniciar antes de las 28, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo tiene que tomar la aspirina? Todo el embarazo. O sea, le empecé a las 12, ¿sí? Cada día 150, 150, 150, todo el embarazo. Hasta que tenga 36 semanas. ¿Por qué 36? Le voy a suspender una semana antes. ¿Por qué? Porque cuando nazca va a sangrar, porque es antiagregante. ¿Ya? Se ha hecho estudios en Estados Unidos donde han visto de que no aumenta el riesgo de hemorragia. Pero nosotros decimos, es riesgo, mejor no. ¿Ya? 36 semanas se suspende, ¿listo? Se suspende. Esa es la situación, por eso dice menos de 16. Y por eso es importante reconocer a la paciente. Y se han dado cuenta, la invasión trofoblástica me ayuda, ¿no?, a comprender por qué damos la aspirina y a qué edad deberíamos nomás considerar iniciar, ¿no? Bueno, ya no diagnosticar, no predeciste, no evitaste la preeclampsia. Ahora te llega la preeclampsia, le has diagnosticado preeclampsia. La preeclampsia, una vez que diagnosticas, ya es porque tiene proteinuria, porque tiene hipertensión, porque es más de 20 semanas, ¿no? O porque tiene más de 20 semanas, tiene hipertensión, no tiene proteinuria y síntomas, ¿no?, de daño al órgano blanco. Ya diagnosticaste preeclampsia, el siguiente paso, clasificarla, ¿ya? Antes la preeclampsia la clasificábamos en leve y grave. Si yo escucho leve, digo, esto no se va a complicar. La preeclampsia es complicada de por sí. Ya no usamos el término leve. Preeclampsia sin criterios de gravedad, preeclampsia con criterios de gravedad. Esa es la nueva nomenclatura. ¿Ya? Ya no hay leve. La escuela chilena manejaba preeclampsia moderada y preeclampsia grave. Nosotros nunca hemos manejado aquí en Bolivia moderada. Actualmente ya no se recomienda tampoco usar moderada. Preeclampsia sin criterios de gravedad, preeclampsia con criterios de gravedad. A la preeclampsia con criterios de gravedad la llamamos también severa o grave, ¿no es cierto? Pero ya no hablamos de leve. Dicho de otra manera, o es preeclampsia grave, ¿no? O no tiene criterios de gravedad o tiene criterios de gravedad. Solo hay esos dos grupos, ¿ya? Para diagnosticar hay que buscar criterios de gravedad. Ahí tienen una lista que la FLASOG nos ha dado del 2014, ya es bastante antigua, ¿no? 10 años ya han pasado y esta tablita la hemos utilizado durante mucho tiempo. Y me dice, tengo preeclampsia, busca cualquiera de estos. Basta que esté uno, ya es preeclampsia grave. Entonces, criterios de gravedad maternos, criterios de gravedad fetales. Criterios de gravedad maternos, crisis hipertensiva. Solo el hecho que la paciente tenga presión 160-110 ya es preeclampsia grave, porque tiene crisis hipertensiva, ¿ya? No tiene crisis hipertensiva, está con 140-90. Mi paciente está con cefalea, ya es grave. Fotopsis, ya es grave. Epigastralgia, síndrome de Chaucier, de hecho, ¿no es? Ya es grave. Entonces basta uno que esté. Complicaciones de PPNI, síndrome de Hell, eclampsia, edema agudo de pulmón, ¿no? Todo esto ya basta que no esté grave. Laboratorios, función hepática, función renal, ¿no es cierto? LDH aumentado, ya es grave. Cualquier laboratorio, coagulograma, función hepática o renal que esté alterado, ya es grave. Oliguria, ya es grave. La proteinuria ya no es criterio de gravedad. Antes decían 2 gramos, después decían 5 gramos. Proteinuria ya no es grave. Estamos viendo incluso que puedo diagnosticar preeclampsia sin presencia de proteinuria. ¿Ya? Restricción de crecimiento, si el feto se queda pequeño, ¿no?, desnutrido.
gravedad, ¿no? Gravedad. Dice cuando está por debajo del percentil 10, ¿no? Si el feto se me ha muerto, gravedad. Bueno, entonces oliguria, orina menor a 500 cc en 24 horas. O diuresis, ¿no? Menos de 30 cc hora, ¿no? O menos de 0.5 cc kilopeso hora, ¿no? Como han aprendido. Cualquiera de estos busco y ya la clasifico como preeclampsia grave. Entonces, busco, no encuentro ninguno. ¿Cuál es mi diagnóstico? Eso, preeclampsia sin criterios de gravedad. Por tanto, el diagnóstico de preeclampsia sin criterios de gravedad es por descarte. Siempre voy a pensar en preeclampsia grave, descarto que no tenga y recién me quedo con el diagnóstico de preeclampsia sin criterios de gravedad. ¿Verdad? Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque el tratamiento depende de la clasificación. Preeclampsia sin criterios de gravedad. ¿Cuál es mi conducta? Manejo ambulatorio por alto riesgo obstétrico, que le controla el ginecólogo en alto riesgo obstétrico. Y le va a hacer controles cada semana. Le voy a hacer controles todas las semanas. Y cada semana le voy a pedir laboratorios, función hepática, renal y coagulograma. Y le voy a pedir pruebas de bienestar fetal, cardiotocografía. Y le voy a pedir ecografía para ver si el niño está creciendo. Porque si deja de crecer, restricción de crecimiento, deja de ser sin gravedad y pasa a ser grave. Si la creatinina se eleva, deja de ser sin criterios de gravedad y se convierte en grave. Por eso es que, o con criterios de gravedad. Y es por eso que cada semana le vamos a controlar. Ahí viene la pregunta. ¿Le doy antihipertensivos? Actualmente me recomiendan que no. Me recomiendan que no. Pues que la paciente con preeclampsia está hipertensa. Sí. La preeclampsia no se cura con antihipertensivos. La fisiopatología va a seguir avanzando. La preeclampsia daña todo el endotelio. Donde hay endotelio hay daño. Daña cerebro, daña hígado, daña riñón, daña todo mi organismo. La presión arterial no es lo más importante en el manejo de una preeclampsia. Una preeclampsia es preeclampsia grave, ¿no? Finalizar. Que nazca. Entonces aquí va el cuestionamiento. Si está con presión de 140-90 y yo le doy antihipertensivo y se queda con presión de 130-80, 120-80 o 120-70, lo único que estoy haciendo con antihipertensivo es enmascarar la presión, nada más, porque la fisiopatología sigue avanzando. Por eso es que hoy en día dicen, no le des antihipertensivos, salvo esté en una crisis hipertensiva. Si está con 160, 110, ¿cuál es tu riesgo? ACV hemorrágico. Ahí se me va a morir por una hemorragia en el cerebro. Entonces me dice, ahí dale antihipertensivos, bájale rápido la presión. Pero en este caso, no le ocultes la presión. Déjale visible. Porque en el momento que llegue a 150, 100, ya que se te prenda el foquito, se te está complicando, ¿no? Entonces, actualmente recomienda no dar antihipertensivos. Porque durante muchos años, y ahí va tu pregunta, les hemos dado a todas las hipertensas alfa-metildopa. 500 vía oral cada 6 horas, ¿no? Y esa era nuestra primera línea, el alfa-metildopa. Cada vez usamos menos alfa-metildopa. Es más, hoy en día ya recomendamos no dar antihipertensivos, ¿ya? Cuesta. Vas a ver que todavía en los hospitales hay médicos que todavía seguimos, ¿no?, con el miedo de la presión y le siguen dando antihipertensivos. Pero ¿cuál es la recomendación? No enmascarar. Hemos tenido amenazas de parto pretérmino, le dieron nifedipino, ¿ya? Y después, dentro de lo que es la evolución, la paciente se complica, convulsiona, y dice, ¿por qué se ha convulsionado? Si está con presión de 120-80, es que le estás enmascarando la presión con el nifedipino, porque el nifedipino es antihipertensivo, le estás bajando la presión, no solo estás inhibiendo la dinámica. Y ahí hay que tener mucho cuidado en las amenazas de parto pretérmino, descartar preeclampsia. Bueno, en este caso, la recomendación es no dar antihipertensivos, salvo haya crisis, ¿ya? Salvo haya crisis. ¿Le voy a terminar el embarazo operándole? No, déjale que llegue a término, por eso maneja al ginecólogo. Si tienen una preeclampsia sin criterios de gravedad, ¿qué hago? Se lo mando al ginecólogo, ¿no ven? Para que yo le controle. No le dieron aspirina, ni modo, no la hemos evitado, hay que controlarlo, ¿ya? Que es muy distinto la preeclampsia grave o con criterios de gravedad. La preeclampsia con criterios de gravedad
la preeclampsia, que decíamos grave o severa, ¿no ve? ¿Cuál es su conducta? Finalizar el embarazo. Eso es muy distinto. Diagnóstico preeclampsia grave, ya no tiene más. Debo interrumpir el embarazo. O se va a morir el bebé o se va a morir la mamá. Hay que finalizar. No hay manejo conservador de la preeclampsia con criterios de gravedad. No tengo que esperar nada, tengo que interrumpir el embarazo. Que es muy distinto a la preeclampsia sin criterios de gravedad. Y interrumpir, no estoy diciendo cesárea. Por la vía obstétrica más favorable. En mi época, llegaban convulsionando, agarrábamos, está con 10, la cabeza está en tercer plano, adentro, quirófano, y les operábamos ahí convulsionando. ¿Ya? Convulsionando. Hoy en día no. Si está con 10, está en tercer plano, oxitocina, es más rápido que salga por vía vaginal que por cesárea. Es más, si le hago cesárea, cada corte que voy a hacer va a sangrar. La preeclampsia tiene alterada la coagulación. Le estás aumentando morbilidad nada más. Otro, la preeclampsia no le puedes funcionar sistema nervioso, no le puedes hacer una raquidia. Le tienes que hacer anestesia general. ¿Qué involucra eso? Intubar a la paciente. La vía aérea de la embarazada es vía aérea difícil. Es vía aérea difícil por el edema que tiene el embarazo. Entonces, si no tienes un personal entrenado en intubar, y hoy en día casi ya nadie intuba a las embarazadas, todo es aquí, ahí van las complicaciones, ¿ya? Entonces, por eso es que la mayoría hoy en día recomiendan, ¿cierto?, irse al parto, cuando la condición es más al parto, favorable. Me llega una preeclampsia de 36 semanas con 1 de dilatación. Le voy a inducir al parto, esperando que 8 a 12 horas esté en parto. Se le complica con eclampsia, no, le voy a operar. Riesgo-beneficio, le voy a operar. ¿Tiene morbilidad? Sí, pero va a ser peor que esté 8 o 12 horas en un parto, que se me va a complicar. Entonces, la condición obstétrica me va a la cesárea. Pero si me llega con 8, con 9, con 10, una multípara, más rápido por vía vaginal, ¿ya? Entonces, incluso se ha visto que la oxitocina tiene mejor respuesta en las preeclampsias, responde mejor el útero. Bueno, eso hay que considerar, entonces no se olviden, interrumpir el embarazo. Pero, ¿qué más? Antes de que interrumpa el embarazo, hay que evitar que convulsione y controlar la crisis hipertensiva. Algo más que tengo que recordar es que en la medicina no hay nada absoluto. He dicho interrumpir el embarazo, ¿no? Salvo sea un pretérmino, ¿ya? Salvo sea un pretérmino de 24 a 34 semanas. Ahí puede ser maduración pulmonar. Ahorita vamos a entrar a eso. Entonces, ¿qué hago con una preeclampsia grave? La interno. Estoy en primer nivel, no importa, la interno, aunque de tránsito. Porque le tengo que colocar sonda vesical. ¿Para qué le coloco sonda Foley? Para control de diuresis oral. ¿Ya? Diuresis oral. 1. Le voy a canalizar una vía periférica. ¿Para qué? Para aplicar sulfato de magnesio. Ojo con esto. A la preeclampsia hay que manejar con cuidado los líquidos. La embarazada retiene líquido en el tercer espacio. Tiene edema. ¿Ya? Un edema que está presente en todas las embarazadas. La preeclampsia tiene más edema. ¿Por qué? Porque hay proteinuria. Disminuye mi presión cloidosmótica. La paciente está hemoconcentrada. Eso van a escuchar muy comúnmente. La paciente con preeclampsia está hemoconcentrada. No es que le falte líquido. El líquido está mal distribuido. Todo el líquido se sale al tercer espacio. Si yo le coloco mucho volumen, si yo le coloco mucho líquido, ¿qué va a provocar? Edema agudo de pulmón. Porque el líquido que entra se va a salir al intersticio, ¿ya? Entonces, me recomienda, el Williams dice 65 hasta 125 cc hora. De una manera así, aunque sesgada. ¿Cuánto de líquido tiene que recibir una preeclampsia con criterios de gravedad? 100 cc hora. Eso me voy a aprender. 100 cc hora debe recibir una paciente, ya como promedio. O sea, no le puedo administrar a chorro. Imagínense que llega esta paciente con 30 semanas y le quiero hacer el Henry Gauer. Henry Gauer, ¿se acuerdan? 400 o 500 a chorro. Como pretérmino, ¿no ve? Edema agudo de pulmón y la puedo matar a la paciente. La preeclampsia debe recibir 100 cc hora. Si es que no ha sangrado, ¿no? Y tengo que reponer volumen, ¿ya? Si no ha sangrado, no tengo por qué dar más volumen. Para evitar edema de pulmón. ¿Por qué mueren las preeclampsias en Cochabamba? Crisis hipertensivas que llevan a ACVs hemorrágicos y edema agudo de pulmón porque no manejamos bien los líquidos. Les damos mucho volumen, mucho volumen. Entonces, eso no se olviden y sobre todo hay que monitorizar a esa paciente. ¿Cómo evito que convulsione?
Sulfato de magnesio. ¿De cuánto viene cada ampolla? De 1 gramo. ¿Cuántos cc tiene una ampolla? Cada ampolla es de 1 gramo y cada ampolla tiene 10 cc. Son ampollas grandes. Entonces, eso me tengo que acordar para entender el Suspan y el Sibay. Hay 3 esquemas para usar el magnesio. Nosotros usamos el Suspan. Hay el Sibay y hay el Pritchard. Son 3 esquemas. El que tengo que dominar, ¿cuál es? Suspan. Suspan me dice dosis de ataque y dosis de mantenimiento, ¿ya? Dosis de ataque 4 gramos. O sea, 4 ampollas la voy a dividir en cuánto de volumen? 100 cc de fisiológico. Antes diluíamos en 250, y esto van a ver todavía en muchos hospitales, ¿ya? 250. Cada ampolla tiene 10 cc, 40 cc, más 250, casi 300 cc, le voy a pasar en 10 minutos. ¿Riesgo de qué? Edema agudo. Por eso es que en el mismo Williams, ¿no? Y en cualquier libro que ustedes revisen, el magnesio actualmente no se administra en 250, solo en 100. ¿Ya? Solo en 100. 4 gramos en 100 cc y le pasamos en 10 a 15 minutos, ¿ya? Dosis de ataque. Con eso que estoy logrando, que no convulsione. ¿Le estoy controlando la presión arterial? No. El magnesio no es antihipertensivo. El error grande, te van a decir, con magnesio, pasarle 4 gramos y de 1 gramo por hora, con eso has salvado esa vida. No. Con eso has evitado que no convulsione. El paciente puede morir por crisis. El error grande es pensar que el magnesio es lo único que tenemos que hacer. Y eso es mentira. El magnesio es un pilar en el manejo, nada más. Le paso este magnesio y paso al mantenimiento, ¿ya? 10 gramos, o sea, ¿cuántas ampollas? 10. ¿Cuántos cc me suman las 10 ampollas? 100. El frasco de 1000 cc está repleto, no entra el magnesio. ¿Qué tengo que hacer? Vaciar 100 cc, ¿no ve? Por eso decimos 10 gramos en 900, para que haya espacio para que entren las 10 ampollas. Pues te van a decir 10 gramos en 900 cc, ¿ya? Actualmente usamos fisiológico, tanto para la dosis de ataque y para el mantenimiento, ¿ya? 900. Una vez que ya le he puesto los 10 gramos, otra vez mi frasco tiene 1000 cc. De los 1000 tiene 10 gramos de magnesio. Y la dosis de mantenimiento me dice 1 gramo por hora. ¿Cuántos cc por hora va a entrar entonces? 100 cc. Nuevamente nos vamos al volumen que tiene que recibir cada hora, ¿no? 100 cc. Eso es lo que actualmente se maneja. Si yo quisiera usar el Sibay, en lugar de 4 gramos voy a usar 6 gramos en 100 cc. Es un poco la dosis elevada del ataque. Mantenimiento me dice 2 gramos por hora. Yo ya sé que no puedo usar mucho volumen. Entonces, ¿cómo preparo? Tendría que tener 20 gramos, o sea, 20 ampollas. ¿En cuántos cc de fisiológico? 800. Muy bien, esa es la idea. En 800 cc. Porque me suman 200 cc las 20 ampollas. Al final tengo otra vez los 1000. Y me dice, dale 2 gramos por hora. ¿Cuántos cc por hora va a recibir? 100 cc. 100 cc. Esta vez, cada 100 cc tiene 2 gramos. He aumentado la dilución, más dosis de magnesio, pero el volumen sigo manteniendo lo mismo. Por eso es que le tienen mucho miedo los colegas al Sibay, porque me dicen se va a intoxicar. Y no es que se vaya a intoxicar. Esta es la dosis ideal, la más recomendada actualmente. Pero los protocolos utilizan el Suspan. Por tanto, voy a aprender a usar Suspan, que es lo que van a usar en los hospitales. Bueno, mañana vamos a continuar con el tratamiento